Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Génesis. Ok, bueno, antes de comenzar quisiera recordarles, hermanos, que esta es la tercera, bueno, hoy vamos a tener nuestra cuarta lección. Nuestra primera lección fue precisamente, fue sobre Génesis 1:1. La primera lección se titula Dios crea el universo, así se titula la primera lección. La segunda lección se titula La tierra caótica. La tercera lección se titula Dios reconstruye el planeta, primer día de la creación. Y hoy vamos a tener la continuación. Dios reconstruye el planeta del segundo al sexto día de la creación. De eso vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que, santos de Dios, yo quisiera recordarles lo que hemos visto. Voy a compartir pantalla para que podamos recordar lo que ya hemos visto. Y vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto con respecto al primer día de la creación. Muy bien. Habíamos visto la riqueza literaria de palabras que van a ser muy importantes en este estudio. Por ejemplo, habíamos visto la palabra hebrea bara, que significa crear, la palabra hebrea allá, que significa ser o estar o llegar a ser o que algo suceda. Esa es la palabra que se usa cuando dice la Biblia, dijo Dios, sea la luz. Esa es la palabra hebrea allá. Luego vamos a tener la palabra hebrea dashá, que significa brotar, que luego la palabra hebrea sharatz, que significa producir en abundancia, y baná, que significa formar. Entonces, estas palabras son muy importantes porque estas palabras nos enseñan que a partir del Génesis capítulo 1, versículo 3, Dios no está creando nada, Dios está reordenando, que es diferente. Dios está reconstruyendo el planeta. El verbo bará, la Biblia lo usa en el Génesis 1:1 cuando dice que Dios creó el universo. El verbo bará también se va a utilizar para cuando Dios crea la vida, como los animales y el ser humano, pero no se va a usar el verbo bará, crear, para hablar del firmamento, ni del cielo, ni hablar de los astros. Nada de estas cosas, de estas cosas van a ocupar el verbo bará. Entonces nosotros habíamos visto acá en la lección, lo pueden ver ustedes, ¿qué fue lo que aprendimos? Bueno, en primer lugar vimos que el día 1, Yom Ehat, en el hebreo así se dice día 1, Yom Ehat, Dios hizo, se utilizó el verbo allá, la luz, y la palabra luz es la palabra hebrea or, que significa luz de los astros, y está, según el texto bíblico, esta palabra obviamente relacionada con el sol y la luna. La Biblia está diciendo que Dios creó la luz, Dios separó las tinieblas de la luz, y a la luz le puso día y a la luz le puso noche. No se está hablando del efecto electromagnético, como algunos quieren decir, que lo que Dios aquí creó fue el efecto electromagnético. Esto es un error grandísimo, porque en el Génesis nosotros no podemos buscar concordismos con la ciencia, por una simple razón. La ciencia nació con Galileo Galilei en el siglo XV después de Cristo. Mientras que el libro de Génesis fue escrito 15 siglos antes de Jesús. La ciencia nació 15 siglos después de Jesús con Galileo Galilei, pero el libro de Génesis fue escrito 15 siglos antes de Jesús. Es decir, entre Moisés y Galileo Galilei, que es el padre del método científico, hay 30 siglos, 3000 años. Así que cuando Moisés está escribiendo el Génesis, él no está pensando, pero ni cerca, que Dios está creando, cuando Moisés está hablando, él no está ni de cerca pensando en un relato científico o una pretensión de explicar científicamente qué fue lo que ocurrió. Esto es lo que hemos denunciado que está mal, y eso se llama concordismo, que es querer que la ciencia concuerde con el relato bíblico. Esto no es correcto. Esto no está bien. Bien, ahora,
El texto bíblico sugiere que el día no es literal, porque se habla del día solamente de su parte diurna, y dice que el día fue la mañana y la tarde, día 1, Yom Ejat, pero no menciona la noche, y el día tiene 24 horas, incluyendo la parte nocturna. Entonces, la palabra Yom en el Génesis capítulo 1 de ninguna manera significa literal. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos afirmar que Dios haya creado el mundo en 6 días literales, porque eso no es lo que está queriendo decir Génesis capítulo 1. Esto lo comparamos con el relato de Josefo, cuando dice que en el día 1 Dios hace la luz y separa el día de la noche. Josefo concuerda que el día 1 es la creación de la luz, y habíamos visto, leyendo el relato de la creación de Josefo, de Flavio Josefo, el historiador del tiempo de Jesús, que para Josefo el día no es literal tampoco. Esto es muy importante entenderlo. Para Josefo, como judío del siglo I, la palabra Yom, día, no es literal. Ahora, yo quisiera agregar algo muy importante, y en esto yo sí quisiera agregarlo y mencionarlo. Yo quisiera que vayamos, por favor, un momento a el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo un momento, porque hay algo que es vital que tenemos que aprender. Vamos, por favor, al libro de Éxodo. Vuelvo a comentarles a los hermanos que nos están escuchando desde el Zoom. Ahí tienen el link para que se nos puedan unir a la lección de hoy. Vamos, por favor, a Éxodo. Muy importante. Éxodo capítulo número 12, versículo 12. ¿Ok? Es muy fácil de aprender este versículo porque es 12:12. Éxodo capítulo 12, versículo número 12. ¿Ok? Vean lo que dice la Biblia acá. Dice, la Biblia nos está diciendo, y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Ojo lo que estoy diciendo. Cuando Dios y eso es un estudio que vamos a ver porque a ver, después de que estudiemos Génesis, tenemos que ver qué estudiamos, ¿verdad? Hoy un hermano me preguntaba y yo estaba con que Apocalipsis, pero también hay muchas cosas del Éxodo que podríamos estudiar. Entre ellas es, por ejemplo, que las 10 plagas fueron 10 juicios contra 10 dioses de Egipto. No sé si ustedes sabían eso. Cada plaga es contra un dios específico de Egipto, pero aquí la Biblia dice en el relato de la Pascua, en Éxodo 12:12, que Dios iba a herir a los primogénitos de Egipto y que iba a ejecutar juicio contra los dioses de Egipto. ¿Por qué estoy mencionando esto? Cuando Moisés está escribiendo el Génesis capítulo 1, el relato de la creación, a Moisés no le preocupa por ningún lado ofrecerle al pueblo un relato científico de cómo se formó el mundo, porque eso no es una necesidad del pueblo en ese tiempo. En ese tiempo ya existían los mitos que trataban de explicar las cosas. Esa necesidad de tener una explicación científica de las cosas es de nosotros, de nuestros tiempos, desde que surgió la ciencia moderna. Pero esto no estaba en el pensamiento de un hombre del mundo antiguo, ni tampoco era una necesidad en ellos, porque el mito era más que suficiente. Entonces, ¿por qué Moisés escribió el Génesis? El propósito principal del relato de la creación del Génesis, para que lo apunten, es desconectar a la nación de Israel del sistema religioso de Egipto. ¿Me entienden? Dios hizo un juicio contra los dioses de Egipto, y ahora Dios, con el relato del Génesis, a través de su siervo Moisés, Dios va a desconectar a Israel de todo el paganismo egipcio, de todo el politeísmo egipcio. Ese es el propósito del libro del Génesis. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque Dios creó la luz.
Dios creó la luz en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, muy importante conectar lo que estamos viendo con la mitología, muy importante conectar lo que estamos viendo con la mitología egipcia, porque resulta que hay un dios de la luz que se llama Chur. Así se llama el dios de la luz, Shu, se llama Shu, el dios de la luz. Entonces, cuando Moisés está mencionando que Dios creó la luz, no lo está mencionando porque él pretenda dar una explicación científica y decir que lo primero que Dios creó fue la luz o el efecto, el efecto electromagnético. No, nada de eso. Lejano de Moisés, en lo que está escribiendo de esa pretensión. No, sino que Israel ha estado 400 años en Egipto. Israel ha tenido 400 años contacto con el paganismo egipto, con la mitología egipcia, y entonces es por eso que Dios, a través del relato de la creación de Génesis 1 y Génesis capítulo 2, está desconectando a Israel de todas esas creencias religiosas. A Dios le interesa mucho que su pueblo no se contamine con esto. Cuando Dios está a punto de introducir a Israel en la tierra de Canaán, ¿qué es lo primero que les dice? No se crucen con la gente de esa región, no sea que los hagan ir en pos de sus dioses y yo traiga maldición sobre ustedes. ¿Lo ven? El deseo de Dios es desconectarlos de esto. Entonces, ahorita vamos a responder también cómo es posible que pueda haber luz sin astros. ¿Cómo es posible que pueda haber luz sin astros? Pero ya aquí con esto que estoy diciendo, ya prácticamente estoy dando una respuesta, porque son dos respuestas. Pero ¿cómo sabemos realmente que, cómo es el hecho de que pueda haber luz sin astros? Bueno, es que para Moisés esto es irrelevante. Moisés no está tratando de explicar coherentemente cómo el medio ambiente se formó. Moisés está atacando el politeísmo egipcio. Eso es lo que él tiene en mente. Y lo primero que él ataca es esta creencia de que hay un Dios de la luz. Shu. No, la luz no es Dios. Dios creó la luz. ¿Ven el propósito del Génesis? Muy bien. Así que vamos a ir a los otros días de la creación para que podamos entender bien. Dice, entonces dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas que esté separando las aguas de las aguas. El 7. E hizo Elohim la expansión para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así. 8. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y hubo tarde y hubo mañana del segundo día. Ok, esto es muy importante. La lección nos dijo que marcáramos cada vez que aparece la palabra hebrea yom. Aquí tenemos otra vez esta expresión, día segundo. Ok, vamos a pegarle por un momento una ojeadita a lo que Josefo nos dice en su relato de la creación. Recuerden que estamos cruzándolo con Josefo. Bien, vamos a leer por un momento también a Josefo con lo que nos dice para que podamos ver qué es lo que pasó el día 1. ¿Ok? Según el relato de la creación y según Josefo. Bien, voy a pedirle por favor a Elliot que me lea lo que dice Josefo en el día segundo. Por favor, léelo. Día 2, ¿verdad? Sí. Dice, luego, en el segundo día superpuso el cielo sobre todo el universo, lo separó de las demás cosas y determinó que se mantuviera colocado por sí mismo. Lo rodeó de un cristal para suministrar la humedad y las lluvias a la tierra y provocar la fecundidad. Perfecto. Muchas gracias, hermano Elliot. Entonces, volviendo al relato de la Biblia primero, otra vez. Entonces, ¿qué es, queridos hermanos, lo que Dios hizo en el segundo día? ¿Qué fue lo que Él hizo? Más que separar el cielo de la tierra es restaurando el cielo para que haya una separación de las aguas. ¿Lo ven? Porque vean lo que dice. Entonces dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas que está separando las aguas de las aguas. Ven, esta expansión son los cielos. Bueno, es el cielo. Esta expansión va a separar las aguas
de las aguas. E hizo Elohim la expansión, es decir, el cielo, para que separara las aguas que están debajo de la expansión. ¿Cuáles son las aguas que están debajo de la expansión? ¿Verdad? Esa expansión, las aguas que están debajo de la expansión, ahora son las aguas que se encuentran en los mares, de las aguas que están encima de la expansión. Entonces lo ven, la Biblia nos está enseñando que Dios está creando la expansión de los cielos para separar el agua de la hidrósfera del agua de la atmósfera. ¿Se entiende? ¿Sí me entienden? Entonces, anotémoslo, ¿verdad? Dios. Ahora, ¿qué palabra hebrea usó aquí? Muy importante. Vamos a devolvernos. Dice, entonces dijo Elohim, haya, otra vez esta palabra, aitá en hebreo, aitá en hebreo, no dice que creó. Entonces, Dios, bueno, vamos a poner que hizo la expansión, el cielo, el cielo, ¿verdad? O vamos a poner la atmósfera para que entendamos. Vamos a poner la atmósfera para que separe las aguas de la hidrósfera, separe las aguas de la hidrósfera y la atmósfera. ¿Ok? Esto es muy importante. Voy a decir por qué. Porque, hermanos, vean qué interesante esto. En la mitología egipcia, pónganme mucha atención lo que les voy a decir. Hay un dios que se llama Amón-Ra. Y Amón-Ra, que es el dios de la creación, según la mitología egipcia, ¿saben ustedes qué fue el primer acto que él hizo? Separar la oscuridad de las tinieblas. Según la mitología griega, separar la oscuridad de las aguas. Eso fue lo primero que hizo el dios Amón-Ra. Voy a escribirles aquí el nombre, que es el dios, según la mitología egipcia, es el dios de la creación, Amón-Ra. ¿Y qué fue el primer acto que este dios hizo? Porque según la mitología griega, en el inicio no existía el cielo, no existía la tierra, no existía la vida, no existía la muerte, no existía la luz, no existía nada, solo existían tinieblas y aguas. Y lo primero que hizo Amón-Ra fue eso, fue separar, fue levantar tierra seca para separar, para que hubiera una plataforma de tierra para que surgiera la vida. Eso fue lo primero que hizo. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Moisés? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Moisés? Moisés lo que nos está queriendo decir, nuevamente, Moisés está atacando el paganismo egipcio, la mitología egipcia. Lo que el paganismo egipcio se lo trata de atribuir a Amón-Ra, Moisés está dejando claro que fue Dios el que lo hizo, que fue el Dios el Dios de los hebreos, Elohim. Elohim fue el primero en separar las aguas. No fue este Dios Amón-Ra, ¿lo entienden? ¿Ven qué importante que es esto que estamos estudiando? Moisés está atacándolo directamente, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí en nuestra lección. Muy importante, es que no se puede tampoco estudiar bien el Génesis si no conocemos un poco, por lo menos, de la mitología egipcia, porque se está enseñando, vamos a poner aquí que Amón-Ra, según la mitología egipcia, separó las tinieblas de las aguas como un primer acto creador. Moisés nos deja claro que Elohim, el que separó las aguas, ¿ok? Pónganme en atención, nada, absolutamente nada de lo que Moisés menciona en el Génesis es por puro invento, porque se le ocurrió. No, todo lo que Moisés tiene, todo lo que Moisés está escribiendo tiene
un propósito religioso. ¿Ok? Ahora, veamos a Josefo. Vamos a ver qué encontramos en Josefo por un momento. En el día 2, y dígame qué nos enseña Josefo. ¿Hay alguna similitud? ¿Hay diferencias entre Josefo y la Biblia? Sí, me llama la atención lo primero que dice, superpuso el cielo sobre todo el universo. Ujú. Eso me Correcto, llama. correcto, exacto. ¿Y qué más? Que Josefo en este caso le llama directamente cielo. La Biblia le llama expansión. Exacto, correcto. Pero esto es importante porque esto nos permite entender que eso que se llamaba expansión, Josefo entiende que es el cielo, ¿se entiende? Porque también podría alguno decir, ¿y a qué se refiere Moisés con la expansión? Bueno, se refiere al cielo, eso es lo que entiende Josefo en el siglo I del tiempo de Jesús. Por eso es importante leer a Josefo. Entonces, aquí vemos que Josefo menciona que, bueno, sí se habla de esto de la expansión que puso el cielo sobre todo el universo. Ahora, habría que ver ahí qué palabra griega está utilizando Josefo, por qué se puso universo. Yo tendría que ver, ¿verdad? En el griego qué fue lo que escribió Josefo. No tengo ahorita acceso ahorita a eso. Pero yo creo que no nos debe importar tanto el hecho de que dice que es sobre el universo. El punto es que Josefo entiende que la expansión es el cielo. Y también algo importante, para Josefo, este cielo, que para que quede claro que es el cielo atmosférico, se puede entender en esto último que pone Josefo. Lo rodeó de un cristal para suministrar la humedad y las lluvias a la tierra y provocar la fecundidad. ¿Se están dando cuenta que ese cielo es el cielo atmosférico? Porque es precisamente al cielo que se le está atribuyendo las lluvias. Entonces, vamos a contestar eso con Josefo, porque es muy importante cruzarlo con Josefo. Entonces pongamos que para Josefo se hizo Dios crea o Dios hace, es el término correcto, Dios hace el cielo atmosférico. Y de eso no hay duda, ¿verdad? Vamos a poner, para que no quede duda, este cielo va a suministrar sobre la tierra las lluvias. Y ya entendemos esto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no es un relato científico, no es el deseo de querer enseñar cuál es el origen de la atmósfera, no es el deseo científico de enseñar cómo funciona la atmósfera, no. Todo iba en contra de la idea pagana egipcia de Amón-Ra. Ok, nos devolvemos acá y vamos a leer ahora hasta el día 3, ¿ok? Voy a pedirle por favor a nuestro hermano Alex que nos pueda leer estos versículos, por favor. Perdón, dice, entonces dijo Elohim, sean reunidas las aguas de debajo de los cielos en un solo cúmulo, y sea visto lo seco, y fue así. Las aguas de debajo de los cielos fueron reunidas en sus cúmulos, y fue visto lo seco. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas ha llamado mares. Y vio Elohim que estaba bien. Y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él, y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla sobre la tierra según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día 3. Bien, perfecto. Mil gracias, hermano Alex. Ok, vamos a ver algunas cositas importantes. Primero, vamos a ver que Dios en el día 3 hace dos cosas.
Primero centrémonos en estos versículos. ¿Qué fue lo que hizo? Él reúne las aguas para que se vea lo seco, es decir, la tierra, ¿verdad? Eso lo hace él en el día 1, en el día tercero, perdón. Vamos a poner aquí día tercero en negrita para que quede bien claro. Pero después de que él saca lo seco, es decir, que Dios saca a flote los continentes cuando reúne las aguas de la hidrosfera, ¿qué es lo que ocurre en el día 3? Creación de la vegetación. ¿Ok? Bueno, vean qué importante esto. Voy a mencionar esto muy importante. Cualquier persona desearía caer, trataría de buscar aquí unos concordismos. Uno desearía caer en esa tentación. Voy a mencionarles cuáles son esos dos para concordismos que algunos intentan aplicarle al texto bíblico. Algunos intentan armonizar el relato de cuando Dios reúne las aguas de la hidrosfera para que se vean los continentes, lo intentan armonizar con la teoría de Pangea. No sé si ustedes alguna vez escucharon la teoría de Pangea del geólogo Alfred Wegener. Alfred Wegener fue el que planteó que los continentes estaban unidos en una sola masa, Pangea, y que después los continentes se dividieron. Ok, hay algunos que intentan ver ahí el relato de Pangea. Luego, cuando se habla de la creación de la hierba y de que la hierba produzca especies según su especie, hay muchos que intentan tratar de armonizar eso con las leyes de la genética de Gregorio Mendel. Ambas cosas, aunque parece que cualquiera podría decir que tiene relación, es un grandísimo error querer decir que Moisés intentó ahí hablar de la teoría de Pangea y de las leyes de la genética, porque vuelvo a repetir, en el tiempo de Moisés no existía la ciencia y las pretensiones de Moisés no son científicas. No caigamos en la tentación de querer hacer un concordismo entre la Biblia y las modernas teorías científicas. ¿Por qué? Empezando porque el conocimiento científico es variante. Lo que hoy conocemos como leyes de la genética con nuevos descubrimientos podría cambiar totalmente. Lo que hoy conocemos como la teoría de la Pangea, nuevos descubrimientos nos podrían señalar que es otra cosa por completo. Entonces, no debemos caer en tratar de hacer a la Biblia concordar con la ciencia. Ahora, muy importante, recuérdense lo que les dije de Amón-Ra. Amón-Ra lo primero que hizo fue sacar la tierra seca de las aguas. Por eso es que Moisés está hablando de esto. Y ahora, ¿por qué se está hablando de la creación de la hierba? Porque en el antiguo Egipto había una diosa de la fertilidad. ¿Cómo se llamaba esta diosa? Hathor. Y voy a escribir su nombre en el chat. Esta diosa se llama Hathor y era la diosa de la fertilidad. Así que cuando Moisés está hablando de la creación de la hierba y que Dios estableció que la hierba produjera semillas según su especie, es una defensa en contra de la diosa egipcia Hathor. Muy importante entenderlo. La fertilidad, ahora Israel tiene que entender que no se le puede atribuir a Hathor. No, Dios estableció en los árboles, Dios estableció en las plantas que ellas produjeran semillas según su especie. Esa fertilidad es un don de Dios que puso en las plantas, pero no se le puede atribuir a ninguna otra divinidad. ¿Ya entienden? Este es el sentido de Moisés. Entonces, en el día 3 se reúnen las aguas de la hidrosfera para que se descubra la tierra seca. ¿Ok? Vamos a poner aquí entre paréntesis, nuevamente, es una apologética. Nuevamente, es una defensa contra Amón-Ra. ¿Ok?
Eso es muy importante. Además, se menciona la creación de la hierba, se menciona la creación de la hierba. Hathor era la diosa de la fertilidad. ¿Ok? Todo esto es lo que tiene el autor en mente. Sacar a Israel del paganismo egipcio. Eso es, no otra cosa, ¿ok? Eso es muy importante que lo aclaremos. Ok, hasta aquí vamos. Ok, muy importante, tener cuidado de no hacer concordismos, con la teoría de Pangea de Alfred Wegener y las leyes de la genética de Gregorio Mendel. ¿Ok? Son cosas totalmente independientes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a Josefo para ver qué nos dice Josefo del día 3. Amén. Y voy a pedirle por favor a Maresa que nos diga qué hizo Dios en el día 3 según Josefo, por favor. Dice, día 3. Al tercer día ordenó que apareciera la tierra seca rodeada por el mar. El mismo día hizo que brotaran de la tierra las plantas y las semillas. Claro, entonces vemos que Josefo la idea la tiene bien clara, ¿verdad? Vamos a compartirlo en nuestra lección. Para Josefo el día 3 se crean los mares o se unen los mares para la formación de la tierra, de los continentes y la formación de las semillas. ¿Ok? Muy, pero muy importante. Ok, vamos a ver. Ok, hasta ahí vamos bien. Hay algo muy importante que quiero mencionarles y me quiero devolver acá, al día 3, para que tomen nota. Entonces dijo Elohim, sean unidas las aguas, ¿verdad? Sean, otra vez la palabra hebrea aitá. Pero, después aquí dice, y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación. ¿Qué palabra hebrea se está utilizando ahí? La palabra hebrea que se está utilizando ahí es dasha, para que lo anoten, dasha, brotar, ¿ok? Entonces, esto es muy interesante porque parece que para la cosmología de Josefo, Dios no está creando las plantas de la nada, sino que al parecer, según la cosmología de Josefo, las plantas simplemente están brotando de la tierra. Voy a explicar esto. En ciencia es muy interesante que cuando nosotros vemos cuál de los reinos que existen es el más apto o el que resiste más los cambios ambientales bruscos, es el reino Plantae. Les voy a explicar por qué. Si en una isla, por ejemplo, por una sequía de muchos años, desaparece todo el reino Plantae, definitivamente va a desaparecer también el reino Animalia. ¿Por qué razón? Porque el reino Animalia no puede vivir sin el Plantae, pero el reino Plantae sí puede sobrevivir sin el Animalia. Pero aún si el reino Plantae desaparece y no queda un solo árbol ahí, eso no quiere decir que ese reino no pueda resurgir porque existe el banco de semillas. Esto es lo que ocurre también en un incendio forestal. Un incendio forestal puede acabar con un bosque. Sin embargo, queda el banco de semillas y puede brotar de nuevo el reino Plantae. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? No estoy tratando de darle lógica, de darle un respaldo científico a lo que la Biblia está diciendo. Lo único que simplemente estoy queriendo decir
es que para Josefo, Dios en su cosmología no creó de la nada las plantas. Las plantas surgen de la tierra, brotan de la tierra. Vamos a ver que la palabra bara, crear de la nada, Dios solo la va a usar 2 veces más en el relato del Génesis 1. La va a utilizar para los animales y la va a utilizar para el ser humano. Vuelvo a repetirlo. El verbo bara, que significa crear de la nada, solo va a surgir cuando se mencione la creación de los animales y la creación del ser humano en el día sexto. Pero aquí no se mencionó en ningún momento que las plantas hayan sido creadas de la nada, según la cosmología de Josefo. Entonces, vayamos acá un momento a la lección y ya voy a atender preguntas. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a poner importante para aquí, vamos a poner para Josefo, para la cosmología de la Biblia, las plantas resurgen de la tierra, ¿ok? Eso es lo que es importante entenderlo. Las plantas resurgen de la tierra. ¿Y esto qué nos apunta? Esto nos puede apuntar, bueno, el tema es, esto es difícil de entender, simplemente hay que entender que para la cosmología de la Biblia, del tiempo de Moisés y del tiempo de Josefo, esto es posible. ¿Se entiende? Hoy en día para nosotros esto es un poco ilógico porque sabemos que las plantas son seres vivos. Sin embargo, vuelvo a repetir, no necesitamos encontrar, sería una injusticia querer que el relato bíblico concuerde con nuestro conocimiento actual del siglo XXI. ¿Ok? Terminar con el día 4. ¿Ok? Vamos a ver, ahora sí vamos a contestar esa pregunta de cómo es posible que hubo luz sin astros. ¿Ok? ¿Se acuerdan que esa pregunta me la hizo, creo, alguien me la hizo la vez pasada? Yo creo que fue Juan José, ¿verdad? Juan José, gracias por tu paciencia. Hasta ahorita la vamos a contestar. Muy bien. Bien, vamos ahora sí. Dice, día 4. Muy bien. Voy a pedirle, por favor, vamos a ver a quienes están compartiendo pantalla. Antonio, si nos puede leer, por favor, estos versículos. ¿Cómo están? Y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche. Ajá. No se ve bien. El 14. Y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados, y para días y años. Y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y fue así. Y Elohim Aleph Tav constriñó las 2 grandes maldiciones en la lumbrera mayor, y Aleph Tav para dominio del día, y en la lumbrera menor para dominio de la noche. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y para dominar durante el día y la noche, y para dividir la luz de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien. Y hubo tarde, y hubo mañana, día cuarto. Gracias. Muy bien. Yo quiero mencionar lo siguiente. Ya sé que de primera entrada la pregunta es, ¿cómo es eso que maldiciones, verdad? Eso es lo primero que nos preguntan los hermanos cuando nos dicen de la Biblia textual. ¿Por qué la Biblia textual presenta la palabra maldiciones? Bueno, muy sencillo. La palabra maldiciones y la palabra lumbreras en hebreo se escriben exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, el argumento de la Biblia, de los hermanos editores de la Biblia textual, es que estas 2 lumbreras, el sol y la luna, que son astros, obviamente, y que Dios los crea, se van a convertir en maldiciones para los pueblos porque van a ser objeto de idolatría. Y por eso es que se escoge la traducción maldiciones.
Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esa traducción. Para mí, la traducción debe ser lumbreras, como se hace en todas las traducciones tradicionales. ¿Y cómo podemos respaldar eso? ¿Qué pensó Josefo? ¿Para Josefo eran maldiciones o eran lumbreras? Veamos lo que dice Josefo por un momento. ¿Se dan cuenta cómo mi amigo Josefo es demasiado importante? Bien. ¿Qué dice acá, Maresa? ¿Puedes leerlo? Dice, el cuarto día adorné el cielo con el sol, la luna y los demás astros, y les señaló sus movimientos y sus cursos, para que indicaran las vicisitudes del tiempo y las tempestades. Pregunto, ¿para Josefo entonces eran astros, verdad? Entonces, bueno, la Biblia textual hace eso, pero recordemos que la Biblia textual es una versión, como toda versión, que necesita mejorar en algunas cosas. Yo creo que la Biblia textual debe de volver a la traducción astros, como lo hizo en la tercera, segunda y primera edición. ¿Ok? Bien, entonces, yo quiero decirles esto. ¿Saben contra quién se está lanzando el juicio o contra quién se está hablando en este relato del cuarto día de que Dios crea los astros y Dios crea los astros para contar el tiempo? Porque dice la Biblia que estos astros van a servir para contar las estaciones. ¿Vieron eso? ¿Pusieron atención? Bien, eso es contra el dios Ra. Ra es el dios del sol y Ra, según la mitología griega, Ra subía al mundo de los vivos y se hacía de día. Y cuando Ra descendía al mundo de los muertos, se hacía de noche. Y Ra todos los días cumplía el mismo ciclo. Entonces, los egipcios determinaban que Ra era el proveedor del día, de la noche y del tiempo, porque los astros sirven para contar el tiempo. Entonces Moisés le cayó de tacos de frente a esa creencia y deja bien claro que es Elohim el responsable de la creación de los astros y de la creación del tiempo. ¿Se entiende? Bien, vamos a escribirlo entonces. Astros para contar el tiempo, ¿ok? Y vamos a poner aquí, esto es un juicio, o esto es un juicio contra el dios Ra. Ra es el dios del sol. Dios del sol. Hay un micrófono abierto. Dios del sol, al que se le atribuía el día y la noche. ¿Ok? Qué importante es entender todo esto de la mitología griega, perdón, egipcia. Muy bien, aquí es donde vamos a contestar. Ahora sí, hermano, Juan José, el tema de por qué hay luz sin astros. Muy bien, te explico. La Tierra, si ustedes no lo sabían, tiene un ángulo de inclinación de 23 grados. ¿Qué quiere decir eso? La Tierra no gira así. La Tierra gira como así. ¿Vieron la diferencia? O sea, la Tierra está inclinada sobre su propio eje. La Tierra no gira así. Gira inclinada, así. ¿Se entiende? Esta inclinación de 23 grados es la que permite que en nuestro planeta haya otoño, verano, invierno y primavera en algunos países templados. Ahora, esto también esta inclinación del planeta hace que en algunas partes del mundo oscurezca más rápido que en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Costa Rica eso no pasa. Aquí siempre a las 6 de la tarde oscurece. Pero vean ustedes qué interesante México. México acaba de restarle una hora, ¿verdad? A su horario. Yo ni sabía eso. Chile le tiene que agregar una hora para ponerse al día con el horario. Entonces, escúchenme bien, en la región donde Moisés escribe el Génesis en el desierto, ¿dónde escribió Moisés el Génesis? En el desierto. En el desierto, entre Egipto e Israel, en esa región, la luz del sol se ve en el desierto 2 horas antes de que el sol aparezca, por el ángulo de inclinación de la tierra.
Para un hebreo del tiempo de Moisés, existía por ese fenómeno, existía y era perfectamente lógico pensar que la luz no tenía nada que ver con los astros, porque ellos el desierto lo veían iluminado 2 horas antes de que el sol se viera. ¿Se entiende? Entonces, el tema es que esta luz era dorada en ese tiempo. Esa luz que alumbraba el desierto 2 horas antes de que apareciera el sol era dorada. Por eso es que Moisés, con toda libertad, como hebreo, menciona que primero Dios creó la luz y después creó los astros, porque eso era totalmente lógico por el fenómeno que ocurría en el desierto. ¿Se entendió? Esa es la respuesta. No es porque, como vuelvo a repetir, algunos quieran decir que es que Dios creó ahí el efecto electromagnético, que Dios creó la luz de él, nada. Eso es perfectamente entendible por un tema geográfico donde Moisés vive. Así que vamos a ponerlo acá. Vamos a contestarlo acá. Vamos a poner aquí la pregunta, ¿cómo es posible que exista luz sin astros? Y aquí vamos a responder, para un hebreo era posible porque en la región donde se escribe el Génesis, o la Torá, inclusive, mejor dicho, donde se escribe la Torá, la luz del sol, el desierto, la Torá, el desierto se ilumina dos horas antes de que el sol aparezca. Y esta es la respuesta. Esto es tan sencillo como eso. Es importante recordar dónde el autor está escribiendo. Y para terminar, vamos a ir a Josefo. ¿Qué nos dice Josefo del cuarto día? ¿Qué decía? Ah, bueno, ya lo había leído Maresa. De que él creó, Dios hizo el cielo, el sol, la luna y los demás astros para poder contar el tiempo, ¿ok? Para poder contar el tiempo. Así que vamos a responder. Muy bien. Para Josefo, Dios crea, Dios hace, como hay que tener cuidado con las palabras, Dios hace los astros para medir el tiempo. Y aquí tenemos otra evidencia de que los días de la creación no son literales. Si hasta el cuarto día se restauran los astros para contar el tiempo, ¿cómo alguien puede decir que en el día 1, día 2 y día 3 los días eran de 24 horas si hasta el cuarto día Dios echó a andar de nuevo los astros para contar el tiempo? Dice que Dios hizo los astros para contar el tiempo. Entonces, qué importante es entender que el mismo relato bíblico nos sugiere por todo lado que los días no son literales de 24 horas. Así que vamos a poner eso también, que es importantísimo. Los 3 primeros días de la creación, vamos a ponerlo aquí del lado de Josefo, los 3 primeros días de la creación no son literales, porque hasta el cuarto se hacen los astros para contar el tiempo. ¿Ok? Bueno, queridos hermanos, vamos a quedar hasta acá. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Que tengan mucha paz. Gracias.